Parlamentarios de la UDI solicitaron a la Contraloría General de la República investigar la construcción de los hospitales públicos anunciados por la presidenta Bachelet. Puntualmente exigieron indagar eventuales responsabilidades administrativas del MinSal en el retraso de esos establecimientos. Vamos a profundizar en el tema. Tomamos contacto desde Valparaíso con la senadora de la UDI, integrante de la Comisión de Salud, Jacqueline Van Rysselberghe. Gracias, senadora, por el contacto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Senadora, ¿cuáles son los antecedentes que manejan ustedes que les permiten sospechar de alguna irregularidad en este proceso de construcción de hospitales y que la llevan a Contraloría finalmente? Mira, básicamente nosotros la semana pasada tuvimos en la Comisión de Salud del Senado la presencia de la ministra. Posteriormente, donde entregaron antecedentes. Después en los medios de prensa, durante el fin de semana, obtuvimos información distinta a la que ella entregó en esa comisión, porque en esa comisión dijo que estaba todo espectacular, que de verdad efectivamente había algunos retrasos, pero no eran tantos. Dijo que está, en el fondo planteó, sobre todo la subsecretaria de Redes, que se sentía muy orgulloso del trabajo que están realizando. Posteriormente, analizando los documentos y viendo la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud, nos dimos cuenta que en noviembre del año pasado, el presupuesto de inversiones, lo que está destinado básicamente para construir estos 20 hospitales a los cuales se comprometieron, solo se había gastado de cerca de 280.000 millones, el 40%. Y de noviembre a diciembre, se llegó a gastar el 95% de esos casi 300.000 millones. Hoy día, el presupuesto prácticamente se duplicó, llega a casi 600.000 millones. Y ahora, a marzo, no ha llegado al 3,5% de la ejecución del gasto. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Es decir, yo al ritmo que vamos, no hay ninguna forma de que se logren construir los 20 hospitales que están comprometidos. Queremos saber cuáles son los que están más retrasados, cuál es la razón. Había toda la red sur, el hospital de Curicó, de Linares y de Chillán, que estaban licitados al momento de que asumió este gobierno y hoy día tienen fecha de entrega el 2019 y algunos el 2020. Entonces, de verdad, para la gente de regiones es una situación francamente impresentable. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Como no hay camas, porque son hospitales que reciben enfermos, ¿qué es lo que hace? Se compran servicios y eso es mucho más caro. Entonces nosotros creemos que todo este retraso al final del día está constituyendo un mucho mayor gasto para los hospitales por compra de servicios al sistema privado y queremos que se sinceren las cifras porque no nos parece razonable que la sola explicación sea lo que dijo la ministra el fin de semana, que no dimensionaron adecuadamente la magnitud o la cantidad de trabajo que esto significaba. Y ahí es donde me queda la duda, si ustedes creen que aquí hay un problema de gestión solamente, de gestión de los recursos disponibles, si hay alguna irregularidad en el destino de aquellos recursos, o si hay sencillamente una promesa incumplida, como planteaba la ministra, porque lo que ella explicita en esta entrevista es que de alguna manera no fueron capaces de dimensionar la tarea que venía por delante al prometer estos 20 nuevos hospitales. Lo que sucede es que yo no podría decir que hay un problema de irregularidades, pero el gobierno y el sistema público tienen la obligación de salvaguardar el buen uso de los recursos. Y si hay recursos que están destinados para la contratación de construcción de hospitales, como eran los hospitales que estaban listos, tenían todos los estudios, si no hay ninguna razón para que no la liciten. Están los estudios de ingeniería, los estudios de arquitectura, los estudios, todo. Y además consensuado con las comunidades locales, con los directores de los hospitales locales. Entonces, no hay ninguna razón. Y nosotros queremos saber de quién es la responsabilidad administrativa de la toma de estas decisiones, porque estas decisiones afectan a personas que hoy día tienen que trasladarse para poder hospitalizarse y tienen también consecuencias en que los hospitales están agrandando sus deudas y por lo tanto están prestando una menor calidad de atención producto de que tienen que comprar los servicios en el sistema privado. Senadora, más allá de la importancia sin duda de entender las responsabilidades en este caso, ¿qué respuesta o qué solución, aunque sea parcial, se le va a poder dar a las personas que estarían beneficiadas con esos hospitales que quedaron retrasados en el tiempo? ¿Cómo se les puede suplir, aunque sea en parte, esa necesidad? Bueno, lo que hoy día se está haciendo yo creo que es lo que se tiene que seguir haciendo mientras tanto. Es decir, si hay garantías que son
que son auge, esas garantías la gente tiene que tener la capacidad de exigirlas. Las camas hay que seguir comprando sistemas en el sistema privado, pero lo lógico es que nosotros fortalezcamos el sistema público de salud y no lo debilitemos, generando deudas que podrían manejarse de mucho mejor manera. Entonces, yo tengo la impresión, y esa es la razón por la cual nosotros le pedimos a la Contraloría que hiciera una auditoría, que lo que hay por parte del Ministerio de Salud es un muy mal diagnóstico. Entonces, si hay un mal diagnóstico, si no tenemos claridad de lo que se está haciendo, no se van a poder tomar las medidas correctivas para poder acortar los plazos. Si la ministra es cierto, lleva poco tiempo, es la más buena persona que hay y todo, pero ya son 4 meses y tiempo más que suficiente como para que hubiera podido hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctivas. Y si hay algún subsecretario que no está haciendo bien la pega, bueno, tendrá que irse. Pero nosotros queremos que se tomen medidas, porque es un tema que yo te aseguro que con el nivel de deuda hospitalaria que tenemos y por todo lo que está pasando, en un par de meses más vamos a tener de verdad crisis hospitalaria en los hospitales más grandes de Chile. Me imagino entonces, senadora, que usted no estará muy de acuerdo en entregar, si es que estuvieran los recursos, entregar esta dosis extra de recursos frescos al ministerio que pedía la ministra Castillo, que eran por cerca de 90.000 millones de pesos. Sí, ella pidió cerca de 100.000 millones de pesos para la deuda hospitalaria. Lo que pasa es que uno no puede, es decir, yo estoy de acuerdo con que entregue, porque es verdad que hay una deuda y si no se entregan esos recursos, los hospitales de Chile no van a tener plata para poder comprar agujas de sutura, remedios, es decir, las cosas básicas. Entonces, hay que resolver el problema. El problema se generó y esta es la irresponsabilidad del ministerio. Por eso es que a mí de verdad encuentro que alguien tiene que asumir la responsabilidad. Nosotros se lo planteamos. En la discusión del año pasado, a fines de año, el presupuesto FONASA, que es con lo que se calcula el presupuesto de los hospitales, el arancel FONASA aumentó menos que el IPC. Es decir, a los hospitales no solo no les mantuvieron la plata, que es insuficiente, sino que en términos reales se la bajaron. Porque el arancel FONASA, que es con lo que se calcula cómo se le paga las prestaciones que hacen los hospitales, le disminuyó. Entonces, es evidente que si el año pasado tenían una deuda, este año iba a aumentar la deuda porque los ingresos aumentaron menos que el IPC. Y sin embargo, la ministra y el ministerio tomaron la decisión de subirle el sueldo a la directora FONASA. Es decir, la directora FONASA se aumentó el sueldo y la misma directora FONASA reajustó menos que el IPC los aranceles FONASA. A mí de verdad, cuando yo vi eso, yo me opuse a eso, llamé la atención sobre el punto, dijimos que íbamos a tener una crisis y dicho y hecho, hoy día estamos en una crisis. Senadora, quiero cambiar de tema para llevarla a lo ocurrido el domingo, en el momento en que el ahora exministro Insunza da su renuncia y al final de su discurso él pronuncia o define, califica como una desfachatez aquello para lo cual él no estaba disponible, que era esta idea de la UDI de legislar respecto de esta amnistía impropia, ¿no? De para decirlo en castellano, como arreglín que dejara en impunidad las irregularidades. ¿Qué tiene que decir al respecto de eso? Y también preguntarle si es que sabe de alguien de la UDI que haya estado propulsando una idea como esa. Eso yo creo que solo está en la mente del exministro Insunza, porque con toda la cantidad de filtraciones que hay hoy día en política, con la cantidad de periodistas que andan cubriendo todos estos temas, si hubiera habido algún acercamiento de esta naturaleza, porque esto no lo puede hacer la UDI sola, tiene que hacerlo en concordancia con el gobierno, con otros partidos, se habría sabido. Y por lo tanto, a mí me parece que la actitud del exministro más bien es como dicen los lolos, está respirando por la herida. Es decir, es impresentable que él haya aceptado un cargo de ministro con esta historia que él tenía. Y lo prudente habría sido que le hubiera dicho al presidente, ¿sabe qué, presidenta? Yo no puedo asumir ese cargo, no estoy en condiciones. Pero no lo hizo, lo consumió las ganas de ser ministro y aceptó. Entonces, hoy día es como el cojo que le echa la culpa al empedrado, está diciendo que la culpa es de otro y no es de él. Entonces, de verdad yo creo que no corresponde que todo este tipo de declaraciones son eso, más bien una forma de excusarse y de buscar una excusa por una muy mala decisión que él tomó. Como impresentable lo acaba de calificar usted, senadora. Quería preguntarle cómo califica entonces la recepción de platas por parte del senador de la UDI, de su partido, Jaime Orpiz. Lo que pasa es que yo creo que son cosas, yo creo que son cosas absolutamente distintas. Es decir, el diputado, cuando era diputado y era miembro de la comisión tenía una empresa y recibía plata para él.
no era plata para campañas, no era plata para... No, era plata para él. Entonces, yo creo que son cosas distintas. Además era plata de una empresa del Estado. 200 millones de pesos. No, lo que pasa es que yo creo que lo que no puede haber, yo creo que son dos cosas distintas. Una es el tema de financiamiento irregular de campañas, que yo creo que ese es un tema, que no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que es un tema. Y otro distinto, yo creo que tampoco estoy segura si es delito, salvo el hecho, que yo creo que es mucho más grave, que sean platas de Codelco, que aparentemente también recibió plata de Codelco, que eso sí está expresamente prohibido cuando era diputado. Entonces yo no sé si él recibió platas de Codelco cuando era diputado en forma directa, pero eso a mí me parece mucho más grave porque eso está absolutamente prohibido. Pero senadora, no entiendo todavía cuál es la diferencia, porque finalmente son dos empresas, una estatal, la otra privada, que entregaron dineros. La diferencia es que el entonces diputado de Insunza entregó informes, si son necesarios o no, si sirvieron a la empresa o no, otro punto, lo entiendo. Pero entregó informes, mientras que el senador Orpiz lo que hizo fue esa plata usarla para pagar deudas, dice él, utilizando boletas ideológicamente falsas. No veo todavía cuál es la diferencia entre un acto y otro. Mira, las diferencias son distintas. Es decir, yo creo que las dos cosas Orpiz ha reconocido que es un error. Yo tiendo a creerle que efectivamente él se da cuenta de que esto es un error, pero esa plata efectivamente fue un financiamiento irregular de campaña. Que estuvo mal hecho, que es un error, sin duda. Que los tribunales tendrán que calificar la calidad jurídica de ese error, también es cierto. Lo que digo es que el hecho de que un diputado reciba platas o un parlamentario reciba platas por parte de una empresa del Estado es muy grave, si eso no puede ser. Porque no corresponde, porque eso sí es ilegal. Ahora, creo que ahí hay una diferencia, porque además era lo que leí en la prensa muy a la pasada hoy día, es que además venía un financiamiento de más de 15 años con una de las empresas que no es Codelco, sino que es una de las mineras. Entonces, hay una relación comercial que yo creo que él debió haber establecido en su declaración de patrimonio y que debió haber hecho haberla hecho transparente al momento de asumir un cargo de ministro. Si la irresponsabilidad está ahí. Si, ¿cómo diablo, con lo convulsionado que está el país, él acepta un cargo de ministro sabiendo estas heridas que tenía antes? Entonces, uno dice, por el bien del gobierno al cual él adhiere, por el bien del país que requiere poder normalizarse, ¿por qué diablo aceptó? Bien, senadora Marley Selberg, gracias por el contacto desde Valparaíso. Que tenga un buen día. No, igualmente, gracias a ustedes.